En la W hablan los senadores. 6:31 y nos vamos a hablar con el presidente del Congreso, el senador Roy Barreras. Senador, gracias por estar con nosotros en la W. Buenos días. Buenos días, María Camila, Johanna, a todo el equipo de la W y a los oyentes en toda Colombia. Bueno, senador, comencemos hablando de la elección del Contralor porque, pues, finalmente se logró el cometido, por decirlo así, se voltearon las cargas y todos los votos que tenía en principio María Fernanda Rangel, pues se fueron con el doctor Carlos Rodríguez. Y ya hay muchas críticas, sobre todo porque pues dicen que el gobierno de Gustavo Petro terminó haciendo lo que prometió no hacer, y es tener un contralor de bolsillo. ¿Usted qué dice sobre eso? Bueno, yo creo que hay que contarle a los oyentes que los constituyentes del 91 determinaron que el Congreso eligiera el Contralor, no es, digamos, un capricho de los congresistas actuales. Lo que hizo ayer el Congreso, de manera clara, transparente, abierta, después de un exhaustivo examen de una universidad acreditada, la Universidad Industrial de Santander, y después de examinar quién había tenido la mejor calificación académica, la mejor hoja de vida y el mejor desempeño en las entrevistas, fue elegir por mérito a quien aparecía con las mejores calificaciones. Pero además hay un efecto político importante que yo agradezco. El pacto histórico tomó la decisión de acompañar a quien tenía la mejor calificación, el mejor puntaje, y los demás partidos, aliados de nuestro Frente Amplio, de nuestra coalición, acompañaron la decisión de la bancada de gobierno, lo que consolida esa bancada, la hace fuerte, sólida, y garantiza lo que verdaderamente le importa a los colombianos, que son las reformas profundas, que son el cambio, la ley contra el hambre, la reforma tributaria que permita cerrar la brecha social, la tarea enorme que empezaremos mañana sábado desde la Comisión de Paz con todos los partidos visitando los 67 municipios más violentos para hacer en un plan de 100 días el parar la matanza, parar la violencia, el asesinato de líderes sociales, ambientales, que empezaremos en Caldono. Es decir, la fuerza de una bancada de gobierno mayoritaria, la más grande que ha tenido cualquier presidente, es indispensable para hacer las reformas. Fíjese que ayer, por ejemplo, se radicó, o anteayer, creo, el Estatuto de los Derechos del Campesino. Y hoy aprovecho estos segundos para agradecer enormemente y exaltar el trabajo de la Corte Constitucional. Colombia amanece con una gran sentencia. El magistrado Antonio Lizarazo, con su ponencia en la Corte, que es el avance más importante desde que firmamos el acuerdo de paz en materia de tierras, en materia de recuperación de baldíos y de tierras para los campesinos. Así que gracias a las mayorías que acompañaron ayer la elección de Contralor, y ese Contralor tiene muchas tareas. Ayer le impusimos una, y es revisar los 22 billones de pesos que la Fiscalía ha recuperado, 22 billones, María Camila, Johanna, solo en 2 años, de organizaciones criminales que están en la SAE, que es una caja oscura, que no le da cuentas a nadie, y allí hay más de media reforma tributaria para aliviar las angustias sociales de la gente. Senador, usted ya se metió en una vaca loca que es acabar con la Contraloría. Usted anunció pues que, como muchos colombianos lo piden, se acabe con esa entidad y se cree más bien un tribunal de cuentas despolitizado, por lo menos sin esa pátina de politización que hoy tiene la Contraloría. Pero ¿qué incentivo tienen los congresistas para acompañarlo en esa propuesta si la Contraloría terminó siendo pues una vaca lechera de burocracia para los parlamentarios? Gracias, Lucas. 2 comentarios. Primero, lo de la pátina, digamos, de influencia política o parlamentaria. Cuando usted mira desde lejos, con objetividad, como buen analista, ¿cómo hace una constitución de cualquier país para elegir el órgano de control? Solo hay 3 maneras. O lo pone el presidente a dedo, lo que generaría todas las críticas del mundo, de que se cuida a sí mismo. O lo ponen las Cortes, como hace con el registrador, lo que significa que se politizan las Cortes, y esa es la crítica más extendida. O lo hace el Congreso, porque son 3 ramas del poder público. También habría un cuarto mecanismo un poco exótico, y es que se eligiera popularmente. Cualquiera de esos mecanismos es criticable. Los constituyentes decidieron que fuera el Congreso. Entonces, más que una pátina, lo que hay es una obligación constitucional que tiene ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Que un órgano de control que tiene un gran tamaño y que por el hecho de ser influido por la elección congresional puede ser sujeto de presiones, levanta sospechas. La mayoría de ellas, debo decirlo, infundadas.
pero la opinión pública es implacable. En Europa, la mayoría de los países no tienen una Contraloría, no hay una persona a cargo de semejante tarea descomunal, sino una corte, un tribunal de cuentas. Eso fue lo que radiqué ayer. Yo espero que sea la última vez que se elige Contralor General de esa manera, y creo que vamos a avanzar hacia un tribunal de cuentas. No solamente ese es el cambio, Lucas, de fondo, también hay otro cambio importante que espero el próximo semestre empiece a debatirse, el de la Procuraduría General, otro órgano que es un órgano más o menos inoperante, costosísimo, con una gran cantidad de personal de altísima calidad que puede aprovecharse en otras tareas. Lo propio ocurre en la Contraloría, y hay profesionales de enorme calidad que bien pueden pasar a otras áreas del servicio público y que harían más eficiente el Estado. Vamos a intentar modificar Contraloría y Procuraduría. Presidente, el propio Contralor electo dijo que este proceso de elección fue traumático, que fue difícil. ¿No les preocupa que prosperen las demandas de nulidad que ya anunciaron varios congresistas, por ejemplo? Pues la verdad, si me preocuparan las demandas, no podríamos avanzar absolutamente en nada, porque aquí hay demandadores de oficio, ciudadanos preocupados, ciudadanos desocupados. Le cuento una anécdota de la que probablemente daré precisiones en los próximos días. Desde mi elección el 20 de julio hasta hoy, que no ha pasado un mes todavía, tengo 6 demandas ante la Corte Suprema, ante el Consejo de Estado, contra mí, incluso contra mi familia. Hay una presión de judicialización intentando detener nuestra tarea. Pierden el tiempo, porque por supuesto las demandas son delirantes, pero además porque no nos dejamos distraer. Siempre hay demandas, siempre hay demandas. Yo creo que hay que pensar más en construir que en obstruir, y bienvenidas las demandas, de eso se encargarán los abogados. Ayer no había otro mecanismo que cumplir con la Constitución, y yo le digo a los oyentes, solo supongan cualquier otro resultado. Supongamos que hubiese sido elegida la candidata que tenía las mayorías. Debo decir, es una gran ejecutiva, es una buena profesional e idónea. La masacraron, la golpearon en las redes, en los medios, y ella, como los otros 10 candidatos, los otros 9, había pasado todas las pruebas académicas, de hoja de vida, de antecedentes, tenía toda la idoneidad. Bien, si ella hubiera sido elegida, las críticas también hubiesen aparecido. Es que se eligió la continuidad. Cualquiera que hubiese sido elegido habría sido criticado por no ser el mejor en los exámenes. Carlos Hernán Rodríguez fue el mejor en el mérito. De suerte que siempre hay gente que se dedica a criticar y otros nos dedicamos a avanzar y a construir y a buscarle las mejores soluciones posibles a este país. Según le entiendo, entonces, en ese proyecto de ley con el que usted busca eliminar la Contraloría y reemplazarlo por un tribunal de cuentas, también serían los congresistas los que elegirían a la cabeza de esa entidad. Entonces, ¿qué cambiaría ahí? Si igual pues se seguirían pagando y cobrando favores políticos, porque serían los mismos políticos quienes lo elegirían. Con el afecto y el respeto de siempre, debo decir que esa afirmación no es cierta. Invito a leer, primero, no es un proyecto de ley, es un acto legislativo, una reforma constitucional, lo que se ve pues en el encabezamiento de la reforma. Pero en segundo lugar, lo que el acto legislativo determina es la creación de una alta corte, que se llama Tribunal de Cuentas, como en Alemania, como en Francia y en Italia, estrictamente determinada por la carrera administrativa, que en todos los estados usualmente los hacen, direcciones como la que hoy en Colombia se llama la dirección que tiene que ver con el servicio público, la función pública se llama en Colombia. Los funcionarios que ascienden o son elegidos por mecanismos de consulta a su hoja de vida a través del mérito en carrera administrativa son, digamos, los más ajenos en la medida de lo posible a las decisiones políticas, lo que no quiere decir que las decisiones políticas sean equivocadas. El Congreso eligió a la Corte Constitucional, lo hace siempre, y hoy vuelvo a enaltecer el fallo de la Corte Constitucional en favor de los campesinos y de la paz de Colombia, un fallo magistral que hay que estudiar a fondo, y es el resultado de la decisión del Congreso. De manera que la estigmatización del Congreso también es un deporte que daña la democracia. El Congreso colombiano y este nuevo Congreso le ha cumplido a Colombia. El primer día aprobó el Tratado de Escazú. Contra viento y marea, corregimos todos los errores del Congreso anterior.
en este proceso de Contralor. Elegimos al mejor por meritocracia y avanzaremos en las reformas que no le vamos a fallar al pueblo colombiano. Claro, senador, pero lo que sí es cierto también es que el Congreso, pues, se volteó. Y usted más que nadie lo sabe porque usted hace parte del pacto histórico y pues los votos que tenía María Fernanda Rangel se fueron cambiando por burocracia. A los conservadores les dieron la cartera de transporte, a los liberales les dieron vivienda y justicia, a la U le dieron Mintic y eso hizo que todos cambiaran sus votos a quien es hoy el Contralor de la República. ¿A usted le parece que eso está bien? A mí me parece que esa afirmación suya que respeto es una afirmación que no está soportada en la realidad. Aunque es un fuero presidencial el que decide las carteras ministeriales, debo recordar que esos anuncios mencionados todos ocurrieron antes de que el Congreso eligiera al Contralor y antes incluso de que los partidos cambiaran de opinión. Porque, por supuesto, aún con esas carteras mencionadas, que son perfectamente normales, y claro que está bien que los partidos de gobierno gobiernen. No sé por qué a algunos les sorprende que los partidos de gobierno gobiernen. Así funcionan las democracias, salvo en las dictaduras donde solo gobiernan los dictadores. Por supuesto que es normal que los partidos de gobierno gobiernen. Pero aún después de eso, la mayoría de los partidos mantenían unas afinidades con la candidata María Fernanda Rangel, que, reitero, es una candidata, o era una candidata muy capaz y una mujer con todas las condiciones. Bueno, lo que ocurrió, y no es que lo sé, sino que, por supuesto, yo mismo trabajé en esa posibilidad, es que la mayoría de la coalición de gobierno acompañara la decisión del pacto histórico. Ese es el deber de los partidos de gobierno, liderar las coaliciones de gobierno. Un partido de gobierno que no lidera no es partido de gobierno. De manera que lo que ocurrió es un triunfo de la coalición de gobierno y eso le garantiza a los colombianos solidez para hacer las reformas. ¿Qué tal que no tuviéramos mayorías? ¿Qué tal que no tuviéramos gobernabilidad? ¿Qué tal que no fuéramos capaces de garantizar las reformas que el pueblo colombiano está exigiendo? La reforma a la educación, la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma agraria, la ley de baldíos. ¿Qué tal que no pudiéramos sacar la reforma constitucional anticorrupción o lo que ayer con seriedad el senador Iván Cepeda anunció en ese Congreso Pleno? La revisión de todos los proyectos de ley que harán que el Congreso sea más austero. Claro, claro, senador, pero una cosa tenemos mayorías, claro, yo las celebro y les agradezco a los partidos que hayan acompañado al pacto. Por supuesto, senador, que una cosa es tener mayorías para sacar los proyectos de ley del gobierno que usted nos está hablando que son muy importantes, pero otra cosa es tener las mayorías para voltear y poner a su favor a la persona que los va a investigar. Es que eso es muy diferente. Le voy a leer un tuit de Gustavo Petro, el presidente Gustavo Petro, de 2018. Decía, el que la afiliación política del Contralor sea la misma del gobierno acelerará los procesos de corrupción en el Estado. Entonces, si él pensaba eso en 2018 y ahora elige un Contralor afín al gobierno, ¿no le parece que eso sí es contradecirse y sí está mal? Dos precisiones, empezando por la última. El ciudadano Carlos Hernán Rodríguez no milita en el pacto histórico. Nunca ha militado en el pacto histórico. Sus orígenes, si a alguien le interesan, son liberales. Militó hace mucho tiempo en una organización que lideraba el senador José Renan Trujillo. Con él llegó a la asamblea, en esa asamblea víctima de las FARC, víctima del secuestro, se salvó de milagro. De manera que nunca militó en el pacto histórico, ni lo hace ahora, ni lo hará. Pero lo segundo, claro que está bien que la bancada de gobierno lidere y por supuesto que está bien consolidar las mayorías. ¿Qué tal que hoy hubiésemos amanecido, le pregunto a los oyentes, con una coalición de gobierno destruida, derrotada por no pocos que querían hundir esa coalición, pero no porque no les gustara un candidato o el otro, sino porque querían que fracasara la solidez de la coalición de gobierno para hundir la reforma tributaria que va a tocar privilegios. Privilegios, aquí hay mucha gente privilegiada, mucha gente que quiere que nada cambie, empezando por los narcotraficantes, terratenientes, despojadores, algunos llenos de privilegios, algunos banqueros incluso, que indolentes siempre han ganado y que además no les importa la brecha de inequidad y de pobreza enorme que al pacto le importa y que Petro va a cerrar con ayuda de esas mayorías. Esos privilegiados, muchos otros, la minería ilegal, la minería criminal, la que no quiere que avancemos en el medio ambiente, quieren que se destruya la coalición de gobierno. No fueron capaces, lo intentaron, sabotearon, bloquearon y sin embargo la coalición se mantuvo sólida. Eso es una garantía que se llama gobernabilidad y lo que estaba en juego ayer, más que la elección de un contralor, porque cualquiera de los 10 hombres y mujeres era capaz
Lo dije varias veces antes de la elección. Estaba en juego demostrar que tenemos la coalición de gobierno más sólida que ha tenido cualquier presidente al inicio de su gobierno, y eso es necesario para los cambios. Yo agradezco a todos los que nos acompañaron, a los partidos que lo hicieron con dificultad, inclusive, quiero reconocerlo al aire, por encima de sus afectos, de su corazón, de viejas amistades, entendieron que se necesita una coalición sólida porque los retos de la reforma son enormes y no podemos fallarle al pueblo colombiano. Presidente, el gobierno ya tramitó el mensaje de urgencia para la reforma tributaria y la oposición ya está criticando esta decisión porque cree que no habrá suficiente debate. ¿Usted da garantías de que no se va a imponer una aplanadora en este proyecto que es tan importante? Yo agradecí ayer al ministro de Hacienda que haya coincidido con la sugerencia que hice desde el 20 de julio. Usted recordará que también hubo críticas entonces porque propuse el pie en el acelerador. No, yo creo que es muy importante. Hoy, en 1 hora y media, además los invito, por supuesto, vamos a adelantar el foro con la FAO, el foro sobre el hambre en Colombia. Los colombianos están pagando, las familias colombianas, los alimentos más caros de la historia, y hay 7 millones de colombianos que comen una sola vez al día. Hay hambre, hay costo enorme en los alimentos. La ley contra el hambre es indispensable, la hacemos de la mano de la FAO y de la ministra de Agricultura el día de hoy, va también la SAC, y el resultado de ese foro no solamente es la urgencia de poder subsidiar alimentos y fertilizantes, sino que hay que tener plata para comprar esos alimentos, y esa es la reforma tributaria. Por eso, por primera vez, de manera inédita, se logró que el gobierno, también agradezco al ministro de Hacienda, haya radicado el mismo 8 de agosto la reforma. Y ahora, con mensaje de urgencia, adelantaremos, le comparto a los oyentes, debates en comisiones conjuntas. Esa es toda la diferencia. Pero debates amplios, abiertos, con las audiencias públicas que resultan necesarias, transmitidas todas por el canal Congreso. Eso sí, los lobistas de los privilegiados tendrán menos margen de maniobra para torcer la voluntad de congresistas en contra del pueblo colombiano que está empobrecido. Esta reforma tributaria es una reforma para que el Estado pueda darle la mano a los vulnerables, a los que marcharon, a los jóvenes, a las madres cabezas de hogar, no para los ricos, mega ricos privilegiados. Claro, también hemos dicho, lo dije en la ANDI, hay que garantizar al empresariado colombiano condiciones de seguridad jurídica, de estabilidad institucional, porque sin crecimiento económico no hay empleo. Esa es la tarea del Congreso. Esta presidencia del Congreso y el Congreso de Colombia está abierto y además necesita y busca la interlocución con los gremios y los empresarios para hacer la reforma tributaria más justa posible, pero también la reforma tributaria que garantice a los empresarios colombianos lo que hay que hacer, porque esta es una sola patria, invertir en Colombia para que todos ganen y para que los pobres más pobres salgan de la miseria y los empresarios tengan una patria en la que puedan crecer también empresarialmente. Señor presidente del Congreso, yo, abusando de su amabilidad, le voy a hacer una petición. Respeto montones los argumentos que usted ha expresado para hacer la defensa de las críticas que al respecto se han formulado reiteradamente por la elección del Contralor. Pero hay una característica que me parece que no le sirve al Congreso, y es la de tomar los alimentos, de meterle arequipe a decisiones tan importantes como las que estamos comentando. Todas las corporaciones y todos los hombres necesitamos, y las mujeres necesitamos comer, es apenas lógico, como ir al baño, pero para eso debe haber un horario, puesto que es horrible que la cámara de televisión muestre al Parlamento de Colombia comiéndose una oblea con un arequipe. Entonces, mi petición es la de que se destine un horario para tomar los alimentos como corresponde en todos los parlamentos del mundo, que la gente almuerza, pero no al aire. Hoy, doctor Casas, no sabe cómo le agradezco ese mensaje suyo, que es un mensaje por las formas, por las buenas maneras. Pocas voces en esta generación, debo decirlo, en esta generación, no solamente en Colombia, recuerdan que se necesitan formas, formalidades, algo que usted ha llamado muchas veces decencia. Y eso es respeto por el otro. A nadie se le ocurre
comerse un tamal en la mitad de una ceremonia religiosa. Y eso, por supuesto, es respeto a los feligreses. Bueno, lo que ayer estaba ocurriendo era una ceremonia constitucional de elección de un organismo supremamente importante. Le quiero contar que, como tal vez usted vio en el micrófono, y algunos me critican cariñosamente por el regañón, hice lo posible por evitar que unos señores, seguramente de buena fe, y alguna congresista querida de las regiones, entró con unas cajas de cartón a repartir unas obleas santanderianas de pura queridura. Pero eso no se hace en la mitad de una ceremonia. Y por supuesto ese llamado suyo a las formas, además que usted con buen humor bogotano deja deslizar un ejemplo que a los oyentes les parecerá más claro. Todos los seres humanos necesitamos alimentarnos y también ir al baño. A nadie se le ocurre ir al baño en mitad de la sesión, o por lo menos no dentro del salón. Así que bienvenido su llamado de atención y seguiremos haciendo lo posible porque las formas y la decencia acompañen las decisiones del Congreso colombiano, doctor Casas. Pues es el presidente del Congreso, Roy Barreras. Gracias por estar con nosotros en la W. Que tenga feliz día. Pero muchas gracias, feliz viernes y feliz fin de semana. Muchas gracias.